A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Un saludo muy afectuoso para todos los que estáis viendo este programa y que tiene como objeto hablar algo acerca de profecía, el uso y el abuso de la profecía. Para poder entrar en el tema necesariamente tenemos que saber qué cosa es la profecía para poder definir también cuándo se comete un abuso en relación con la aplicación o la interpretación de la profecía. Para eso quiero llamar vuestra atención a un pasaje muy conocido de la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18 primeramente. Leo en la palabra del Señor y dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas ingeniosas, inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue en vez de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual he puesto mi complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Versículo 20. Conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tres cosas quiero mencionaros en esta breve reflexión. En primer lugar, quiero hablaros acerca de la profecía. ¿Qué es la profecía? En segundo lugar, quiero referirme al abuso de la profecía, es decir, al mal uso de la profecía. Y finalmente, la determinación que yo debo tomar en cuanto a la reflexión establecida en los puntos anteriores. Primeramente, pues, la profecía. La presencia en la Biblia de la profecía es evidente. Ocupa más o menos una tercera parte de toda la Escritura. Es decir, un tercio de la Biblia es sermón profético. Dios anunció de antemano lo que iba a suceder a lo largo del tiempo por medio de los profetas, determinando, detallando, pormenorizando, dando una panorámica amplia de lo que es la historia de la humanidad. Por tanto, el profeta, y esta palabra procede de una voz griega, profetes, que es el que habla o anticipa algo, dice algo anticipadamente. En la Biblia, el profeta es el mensajero de Dios, que habla en nombre de Dios, y esto tiene una enorme importancia en cuanto a lo que es la profecía. Mientras que en el mundo secular, a lo largo de la historia de los hombres, adoradores de dioses falsos, el profeta transmitía el mensaje supuestamente de un determinado Dios falso. En la Biblia, el profeta viene a pronunciar el mensaje del único Dios verdadero. La profecía bíblica se sustenta indefectiblemente en la seguridad absoluta de su cumplimiento. A diferencia de lo que ocurre con los profetas de las naciones del mundo en general, la profecía de la Biblia tiene una manifestación de cumplimiento absoluto, manifestado, demostrado, establecido a lo largo del tiempo. Hay una advertencia solemne que debemos recordar, y leo Isaías capítulo 44, versículos 9 al 10. Dice así la palabra del Señor: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mis planes permanecerán y haré todo lo que quiero.
Notad la profecía bíblica. Dios establece el plan histórico y ejecuta ese plan. Por tanto, Él dice, nadie hay semejante a mí, porque antes de comunicar el mensaje al profeta, yo ya he determinado el cumplimiento perfecto de ese mensaje. Y afirma todavía algo más. No solo comunico el mensaje al profeta, sino que haré todo cuanto yo quiero. La gran seguridad para nosotros en el estudio de la profecía bíblica es que quien anuncia lo que viene es el mismo que se encarga de ejecutarlo. Por tanto, lo que Dios hace es anticipar en la profecía el cumplimiento próximo de lo que Él va a ejecutar conforme a su propósito soberano. Ahora, ¿de dónde procede la profecía bíblica? Vuelvo al texto que leímos antes del capítulo 1 de segunda epístola de Pedro, versículos 20 y 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Voy a leer otra vez los dos versículos para que tengamos un contexto completo. Conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación, es decir, de voluntad, de razonamiento privado, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir, y esta es la primera advertencia, que la profecía bíblica no procede de la reflexión del pensamiento del hombre, sino de la comunicación de Dios. Entrando entonces de lleno en la doctrina que forma parte de la bibliología, que habla de la inspiración. La palabra de Dios es plenariamente inspirada. Por una razón, porque la palabra de Dios está escrita para que el hombre conozca a Dios. No puede conocerse a Dios por investigación privada, por búsqueda del hombre. Dios es infinito, el hombre es limitado. Dios es magnífico, el hombre no lo es. Dios tiene un pensamiento que supera el pensamiento del hombre y que no cabe en la mente humana. Por tanto, solo cuando Dios se revela, se manifiesta, el hombre lo puede conocer. De manera que la inspiración es la acción divina ejercida sobre la mente del profeta seleccionado para escribir, de manera que el mensaje que ese profeta recibe de parte de Dios en forma sobrenatural se transmita al hombre con las palabras que el profeta tiene, con la forma en que puede expresar lo que él expresa, distintas formas, distintas maneras, porque son distintos hombres, y a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de más o menos unos 1400, 1500 años, unos 40 autores comunicaron la palabra de Dios a lo largo del tiempo a los hombres. De ahí que el escritor de la carta a los Hebreos diga que Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchos tiempos, de otras maneras, de otras formas, en distintas formas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios se manifestó, Dios habló, Dios se reveló. De manera que Dios escoge al autor humano, le comunica el mensaje y custodia la mente de ese autor para que todo cuanto él diga en la transmisión del mensaje recibido sea el mensaje procedente de Dios y el pensamiento de Dios se manifieste con las palabras del hombre. Todo cuanto está en la Biblia, dice el apóstol Pedro, no surgió por el discurrir humano, sino que Dios lo ha revelado. Tenemos que entender con claridad esto en un momento muy crítico de la historia teológica del mundo, incluyendo el llamado mundo evangélico, en donde comienza a ponerse en cuestionamiento la inspiración plenaria de la Biblia. Hay muchos que aceptan la inspiración conceptual, otros la inspiración parcial, otros tienen que decir que la Biblia funciona y es inspirada en la medida que produce algún efecto para el que la lee, etcétera, etcétera. Pero mayoritariamente en el día de hoy se está negando la inspiración plenaria de la Biblia. Y tengo que entrar en ese punto de forma inmediata. Versículo 21, nuevamente lo leo.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios que revela el mensaje ejerce control sobre el mensajero para que éste transmita con su propio estilo lo que Dios quiere dar a conocer. El control que Dios ejerce sobre el hombre para que el mensaje se transmita con plena fidelidad es precisamente el concepto genérico de inspiración. El término inspirados tiene un amplio campo semántico, de manera que ese verbo traducido por inspirar tiene también el concepto de llevar, de traer, de arrastrar. Dios comunica el mensaje, Dios trae al profeta, Dios arrastra al profeta combinándolo a escribir. Y el profeta no puede resistirse porque Dios lo ha determinado a escribir lo que Dios le ha comunicado. Comienza todo este proceso con la elección del autor. Yo os invito a que vayáis a la profecía de Jeremías y en el capítulo 1, versículo 5 se lee que Dios escogió a Jeremías para ser profeta antes de su nacimiento. Y la pregunta que surge generalmente es esta: ¿por qué a Jeremías y no a otro? Bueno, porque Dios es soberano. Dios eligió al profeta Jeremías, Dios lo cuidó desde antes de su nacimiento y luego en el tiempo, cuando ya es un hombre, cuando ya puede tener capacidad de reflexión, cuando puede Dios utilizarlo en el ministerio profético, le comunica el mensaje que debe dar al pueblo. Lo tienes en el capítulo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 7, donde continuamente el profeta dice: palabra de Jehová que fue al profeta. Dios habló al profeta comunicándole el mensaje. Luego transcurre el tiempo, el profeta lo único que hizo fue comunicar ese mensaje oralmente, transmitirlo a los que podía alcanzar. Pero un día, en la historia del profeta, Dios determina que escribe el mensaje. Y en Jeremías capítulo 36, versículos 1 y 2, Dios dice al profeta: ahora escoge un rollo para escribir un libro y escribe en ese rollo todo lo que yo te he dicho durante todo tu ministerio profético. Si tú haces el cálculo, el cómputo de ese tiempo, notarás que estamos hablando de un periodo de no menos de 10 años. El gran problema de esto es que la lógica humana te puede demostrar y te demuestra que humanamente hablando eso no es posible. Si yo preguntara a alguno de los que nos estáis escuchando: ¿qué fue lo que dijiste a tu compañera, a tu esposa, a tu amigo, a tu familiar hace media hora? Dímelo exactamente. Seguramente que la reflexión o la contestación, la respuesta general sería esta: no puedo, no me acuerdo de todo lo que le dije hace media hora. ¿Cómo puedes acordarte de todo lo que ocurrió durante un periodo de 10 años? Y es porque aquel que revela el mensaje y custodia el mensaje lo coloca, lo sitúa en la mente del profeta para que sea escrito y transmitido definitivamente conforme a la voluntad de Dios. Pablo enseña que la escritura toda ha sido inspirada por Dios y afirma la inspiración plenaria de la Biblia. Leo carta segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Frente a un mundo incrédulo en la inspiración plenaria, la Biblia enseña que, siendo inspirada por Dios, es el único instrumento en su mano para reorientar la vida del creyente. Si los predicadores de nuestro tiempo, los maestros de nuestros días, los pastores de las iglesias actuales, creyesen en la inspiración plenaria de la Biblia, no solo intelectual, sino vivencialmente, en el púlpito de la iglesia estaría situada la Biblia. Lamentablemente, la Biblia es cada vez más desconocida en la enseñanza congregacional. El predicador, el pastor, trae un tema elaborado en su mente y busca textos bíblicos para sustentar aquella idea que él tiene elaborada y que él, no tanto Dios, quiere decir a la congregación.
El bosquejo del sermón y el sermón mismo tiene que depender exclusivamente de la Biblia. La Biblia lo establece, la Biblia lo limita y la Biblia lo orienta. Hay una evidencia bíblica que nos debiera llamar a cada uno de nosotros a una reflexión profunda sobre lo que es la Biblia para nosotros. Y está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 12, en donde el escritor dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y penetrante, profundiza el corazón del hombre. Ese adjetivo eficaz es también eficiente, es decir, la palabra de Dios es eficaz y eficiente para tocar la vida de las personas. No consiste en lo que el predicador diga, sino en lo que Dios dice por medio de su palabra aplicada al oyente en el poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando avanzamos en el estudio de la profecía, tenemos que entrar en un tema que es también candente, y es la profecía y el reino. Dios se ha revelado a sí mismo a lo largo de la historia y anuncia el programa que Él va a ejecutar en el mundo. Y el programa que Él va a ejecutar en el mundo tiene que ver con el establecimiento de su reino en el mundo de los hombres. Cuando Dios creó al hombre y lo situó en el huerto de Edén, le dio la capacidad gubernativa para que en su nombre gobernase el mundo. Todos sabemos lo que ocurrió. Satanás tentó a la mujer y al hombre, cayó también en el pecado, y él tomó el cetro de autoridad de la mano del hombre, y los reinos del mundo y su gloria vinieron a ser propiedad, digamos así, de Satanás, no por derecho. Él no dice que a mí me fueron dados, sino que me fueron entregados, no por derecho, sino por derrota. Y así fue lo que ocurre en la oposición diabólica contra el reino de Dios. Pero desde el principio, Dios conduce la historia para la ejecución de su programa y de su propósito, que culminará en el reino eterno, en cielos nuevos y tierra nueva. El reino se ha establecido y manifestado en diversos momentos de la historia. Hoy, de una forma especial, se está manifestando en la Iglesia. Y quiero recordaros aquel texto de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, en donde dice que fuimos liberados del poder del pecado, del poder de las tinieblas, hay distintas traducciones, y hemos sido trasladados, llevados, conducidos al reino de su amado Hijo. La profecía final, la panorámica profética de la historia futura, tiene que ver con la manifestación gloriosa y eterna del reino de los cielos, en cielos nuevos y en tierra nueva. En el Antiguo Testamento, el profeta comunicaba un mensaje que en alguna ocasión él mismo no entendía, de modo que buscaba la interpretación de aquello que no entendía hasta que Dios mismo le decía: esto no es para ti, ni para este tiempo, sino para el futuro. Y más adelante Dios revelaría el sentido y la interpretación de la profecía. Pero hay un cambio muy notable en la manifestación profética en el Nuevo Testamento. Leo el versículo 16 de ese capítulo primero de la carta segunda de Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas ingeniosas inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, la profecía del Nuevo Testamento, que tiene que ver con la panorámica futura de los acontecimientos hasta la implantación del reino de los cielos en la tierra, no es simplemente la revelación de algo futuro, sino el detalle objetivo de algo que se ha visto. El testimonio en el monte de la transfiguración pone de manifiesto un anticipo del rey viniendo en gloria y estableciendo el reino. Ahí está el rey glorioso, revestido de majestad imponente, nunca los discípulos lo habían visto así. Ahí están los santos de la antigua dispensación y están también los creyentes de la nueva dispensación en la figura de los tres apóstoles. Aquellos vieron algo, el anticipo glorioso de ese reino, y el testimonio que dan es de algo que han presenciado. Por tanto, no están hablando de algo fabuloso que viene, de algo que no pueden entender, sino que han visto realmente la gloria admirable del reino de Dios en su estado futuro. Así sigue la profecía del Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo que Juan vio en Apocalipsis en el capítulo 1?
en la apertura del libro profético por excelencia, vio la gloria del resucitado Señor, la gloria del Rey. Por tanto, la profecía del Nuevo Testamento se manifiesta como un anticipo de lo que ya ha sido presentado en figura a aquellos que pudieron verlo en el monte de la Transfiguración. Dicho esto, ¿cuál es el abuso de la profecía? Todo mensaje profético requiere interpretación. La profecía debe ser interpretada por el método histórico, gramático, literal. Es decir, debemos preguntarnos frente a la revelación profética, ¿qué dijo el autor? ¿Para quién lo dijo y cuándo lo dijo? Sin duda se requiere atender a las figuras de dicción y a las imágenes del pasaje. Cuando Ezequiel habla de carros de fuego que tienen de ruedas que se mueven con ojos, está describiendo una visión que él tiene en palabras y conceptos para los hombres que la podían leer de modo que la entendiesen, al menos en cierta medida. Cuando voy al Apocalipsis y leo descripciones de batallas, de juicios, etcétera, etcétera, están descritos de forma que puedan ser inteligibles en el tiempo en que se pronuncian para los hombres que vivían en aquel entonces. Se necesita, y es urgente, una correcta hermenéutica bíblica. Es otro de los problemas que tenemos en el día de hoy. Y hay abusos notorios en dos grandes campos que tienen que ver con una deformación interpretativa o una hermenéutica incorrecta. Por un lado está el llamado mundo reformado, amilenarista y preterista, esencialmente que todo cuanto se ha dicho del futuro o para el futuro o se admite como algo del futuro ya ha ocurrido. Y que todo lo que la profecía describe sobre acontecimientos que tendrán lugar en días de la tribulación ya ocurrieron en los tiempos del Imperio Romano, en el tiempo inmediatamente después al establecimiento de la Iglesia. La idea de reino para esta hermenéutica es el concepto agustiniano que cuando él escribió de Civitate Dei, la ciudad de Dios, quiso transmitir que frente a la desintegración del Imperio Romano vendría una reconstrucción de un nuevo reino que se produciría cuando todos los hombres del mundo, por la predicación del Evangelio, aceptaran a Cristo como Señor y Salvador. El reino, por tanto, será establecido cuando todo el mundo abrace el cristianismo. Y tienen que hacer verdaderos equilibrios para ajustar la revelación escatológica al tiempo pasado. Pero esta es una posición abusiva de la realidad interpretativa del mensaje profético. Pero por otro lado está también el mundo del subjetivismo. Esta forma actual en el mundo llamado evangélico en donde se buscan efectos subjetivos, algo que impacte la vida, algo que sugiera alguna determinada emoción, algo que produzca una propensión espiritualoide dentro del corazón del hombre. Este subjetivismo está en manos de personas poco conocedoras de la hermenéutica bíblica. Son gente que buscan señales, que buscan milagros, que están atentos para afirmar proféticamente que esto se ha cumplido, aquello se ha cumplido, de lo que se ha anunciado proféticamente. Aquí en mi biblioteca tengo un montón de libros que están tratando de determinar lo que significa lo que es el 666, cuando realmente Juan no escribió 666 como nosotros lo leemos, sino que escribió 666. Hombre, hombre, hombre. Y esa es la interpretación del pasaje, por cuanto el Apocalipsis dice, entienda el que lo lee, porque hay sabiduría aquí. Pero estos subjetivistas están buscando quién es el anticristo, cuándo aparece, dónde está, cómo se manifiesta, y cualquier señal de cualquier guerra, de cualquier incidente del día de hoy, ya es para ellos el cumplimiento de una señal escatológica para los creyentes. Estos están atentos a lo más mínimo para afirmar que se ha cumplido lo que se ha anunciado proféticamente. Todos estos condicionan la interpretación profética y abusan de la profecía. Un ejemplo concreto. Abro mi Biblia en el sermón profético por excelencia,
que está en boca del predicador de los predicadores, del siervo encarnado, del maestro de maestros, del Cristo manifestado en carne. Y en el capítulo 24 y 25 del Evangelio según Mateo, Cristo plantea, ahí lo recoge Mateo, con la contestación a dos preguntas que le formulan los discípulos. Primera de ellas, ¿qué señales? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? Las piedras que caerán, los edificios del templo que serán destruidos, etcétera, etcétera. Para un judío eso era casi hablarle del fin del mundo. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo será el tiempo de tu venida y del fin del siglo? Por tanto, ahí hay dos niveles de profecía. El primero, cuando ocurrirán estas cosas, se cumple en el año 70 con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo por las fuerzas imperiales romanas de Tito. El segundo aspecto se proyecta al futuro en el cumplimiento de la semana 70 de la profecía de Daniel. La profecía futura tiene a Israel en el centro del mensaje profético. Así se le reveló a Daniel. Leo Daniel 9:25. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Luego, la semana 69 de esas 70 se cumple con la muerte del Mesías, Daniel 9:26. Y la última semana comenzará con la firma de un pacto entre el anticristo y el Israel apóstata, Daniel capítulo 9, versículo 27. El problema no está en establecer la segunda venida en relación con la Iglesia, sino la segunda venida real de Jesucristo a la tierra. Si tú confundes traslado de la Iglesia y segunda venida, estarás haciendo un uso abusivo de la profecía bíblica. El abuso se produce cuando se limita, por un lado, la perspectiva de la venida del Señor a buscar a su Iglesia. La equivocación interpretativa que se enseña muchas veces de quienes son tomados y de quienes son dejados, no tiene que ver con la Iglesia, sino con el descenso de Cristo para establecer el reino. Los que son tomados son echados a las tinieblas de afuera, de ahí que se hable de dos mujeres en un molino, una tomada es echada a las tinieblas de afuera, otra dejada entra al reino. No podemos utilizar la profecía de forma abusiva para aplicarla a lo que no es profecía. Y de ahí viene el uso abusivo de la profecía en el tiempo de hoy. ¿Cuál es la suprema lección de todo esto? Bueno, Dios es soberano en la historia. Y yo quiero cerrar esta reflexión precisamente con las palabras del profeta Isaías capítulo 44 y versículo 7. ¿Y quién como yo proclamará lo venidero? Que lo declare y lo ponga por obra delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Dios es el Señor de la historia. La profecía nos es dada para que tengamos una panorámica de lo que va a ocurrir en el futuro. Y esta panorámica tiene que ver esencialmente con el establecimiento del reino. Primeramente el reino milenial aquí en la tierra, en donde el Señor de señores vendrá a reinar, tal como lo ha establecido Dios en el Salmo 2, he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo, vendrá para reinar. Y luego, en una proyección definitiva, Dios establecerá su reino en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuál es la urgente necesidad que yo tengo hoy? La urgente necesidad es regresar a la Biblia, sin ningún condicionante. Revisar la hermenéutica que estoy aplicando a la interpretación bíblica y dar un tiempo para una relectura de la profecía, a fin de que conociéndola conforme a lo que Dios ha determinado para ella, podamos aplicarla en forma bendecida para los oyentes, bendecida para mi vida personal y bendecida para el crecimiento de la Iglesia y el aliento de los creyentes. Que el Señor en su gracia permita que esta sea una realidad experimental para todos los creyentes en el tiempo de hoy.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.